Está con nosotros Gibran Ramírez Reyes para platicar sobre todo este asunto. Gibran, bienvenido. Gracias, Azul. Buenas noches. ¿Qué dijiste? Ya me salvé de Milenio este año, pero no. No, ¿cómo crees? Aquí estoy con mucho gusto siempre. Oye, Gibran, pues ¿cómo ves todo lo que está pasando? Hace unos días te vi con Elisa, que estabas diciendo que México ya se estaba tardando en dar un paso más que solo emitir una denuncia con respecto a lo que estaba pasando con el gobierno boliviano. Ya se dio ese paso, ya escaló el tema a la Corte Penal Internacional y sin embargo pareciera que eso queda como muy lejos con respecto a la rapidez con la que están sucediendo las cosas. ¿Cómo ves? Sí, se fue a la Corte Internacional de Justicia, es diferente de la Corte Penal. Corte Internacional La Corte Internacional dirime controversias entre estados y la otra crímenes de guerra, cosas así. Yo creo que estamos en un momento muy interesante de un reacomodo geopolítico de la región. Venimos de un giro a la izquierda que de repente parecía colapsar y hacer a América Latina un espacio de una influencia mucho más directa de Estados Unidos, con el ascenso de Lenín Moreno, de Bolsonaro, etcétera, etcétera. Pero después pareció que la pausa del giro a la izquierda era solamente eso, una pausa, y entró en escena México y regresó el peronismo al poder en Argentina y tenemos ahora un continente medio que partido en dos. Ese reacomodo todavía no se estabiliza y están jalonando para un lado México y Argentina y para el otro los Estados Unidos. Bolivia se ha convertido nada más en el campo de batalla de nuevos factores de poder en la región y creo que eso es lo interesante. Al más puro estilo de la Guerra Fría. Un poco así, y por la proximidad de la definición de la estrategia de Evo Morales y el movimiento al socialismo respecto a las próximas elecciones. ¿Qué va a pasar ahí, Gibran? ¿Cómo se puede ver este escenario en el contexto que estamos viviendo en este momento? Hay una tensión, hay gente que está siendo perseguida, hay órdenes de aprehensión. ¿Cómo se van a poder llevar a cabo elecciones en este escenario? Yo creo que es un gesto muy valiente del presidente Morales y del movimiento al socialismo aceptar el golpe, aceptar la salida y declararse por unas nuevas elecciones con todas las cartas en contra, marcadas en contra. Es un momento, digamos, extraño en la política que demuestra que los populistas que muchos presumían autoritarios son en realidad verdaderos demócratas. Entonces hay en el movimiento al socialismo un momento de definiciones. Este 29 se decía se va a definir la fórmula que irá a la presidencia sin Evo Morales y sin Álvaro García Linera, es decir, sin los cuadros principales del MAS. Aceptando todas las condiciones en contra, se debatirá si va Diego Pari, que se ha dicho, si es Luis Arce, que fue ministro de Economía, o incluso se ha hablado de Andrónico Rodríguez, de quien ya hemos platicado algunas veces. Es decir, con todo en contra, se decantan por la democracia para hacer ver que lo que está en juego es otra cosa. No están reaccionando como hubieran esperado los golpistas, como hubiera esperado Estados Unidos. Sí, están como destanteados, ¿no? Claro, nadie esperaba que dijeran, sí, a las elecciones, va, está bien. Nos sacan a golpes, volvemos democráticamente. Ahora, en esas elecciones, ¿cómo ves las posibilidades del MAS? Yo creo que es muy complicado, pero que hay posibilidades de ganar. ¿Por qué? La ultraderecha se ha radicalizado de una manera que no se esperaba y buena parte de la base social clase mediera, que se había ido con Mesa sobre todo, fue aprovechada por un discurso mucho más radical que ya no llama la atención de algunas de las personas que querían un cambio modernizador para Bolivia. Más bien nos están recordando los años 90, incluso más atrás, los años de las dictaduras, los años duros para Bolivia, donde ni siquiera se podía hablar de una nación o de un estado como tal, ¿no? Era algo muy parecido a un estado fallido. Entonces yo creo que eso mina la base social de la derecha y abre la puerta para que haya una verdadera disputa. Nadie quiere ir con estos locos, con este tuto que sale a insultar al presidente de México como si se tratara de cualquier cosa, dando cuenta de que no es un político profesional. Bueno, lo mismo que ha hecho Camacho y desmarcándose un poco Mesa, ¿no? ¿Ves que esto que estamos viviendo en este momento, que de repente parece muy estridente, va a quedar rebasado, nos vamos a estar riendo después cuando se dé esta nueva situación? Al contrario, yo creo que hay que tomarlo muy en serio. Venimos de un momento de mucha paz en el mundo, en el continente,
de su agitación, su confrontación política, etcétera, etcétera, pero vemos muy lejos, incluso imposible, un escenario de guerras y de disputas serias entre estados. Creo que esa lejanía de la guerra nos hace tomarnos las cosas a la ligera. A muchos, por ejemplo, a la gente que va insultando a otros países y otros presidentes desde una administración golpista, por ejemplo, ¿no? Que hace que no se tome en serio los instrumentos diplomáticos y veamos diferendos tan extraños como este del que se acaba de dar cuenta entre la Embajada de México en Bolivia y el Ministerio de Exteriores, donde está metido ya España, ¿no? Creo ya todo el mundo está hay que tener ahí mucha precaución con lo que está pasando. Parece ¿y se está teniendo? Yo creo que no. ¿Por parte de México no sientes que se está teniendo? México sí. México está siendo el adulto en esta conversación, pero todos los demás se están metiendo a como Dios les da a entender. Vamos a ver qué pasa. Gibran, te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy. Feliz año. Feliz año, Azul. Y nos vemos el próximo año. Nos vemos el próximo año. Feliz año también a toda tu audiencia.